El cura me abusó durante 7 años. No quería, pero lo acepté. ¿Verdad que el silencio puede ser el dolor más fuerte que un ser humano puede sentir? Mi casa, una vieja casona de paredes agrietadas en Oaxaca, es un santuario de ese silencio pesado. Cada grieta en los muros, cada mueble cubierto con sábanas blancas, parece guardar un secreto tan antiguo que ya se ha fusionado con la estructura misma. Me siento en mi mecedora. El sonido del rosario entre mis dedos es el único ruido que se atreve a romper la quietud, y mientras el sol de la tarde se esconde detrás de las montañas, las sombras de mi vida se alargan, trayendo a la superficie los recuerdos que intenté sofocar por décadas, como hierbas malas que insisten en brotar de un suelo infértil. Ese padre, ese lugar, esas lecciones. ¡Ay! ¡Qué tragedia! El aire aquí huele a polvo y a tiempo. Un perfume que me ahoga y me protege al mismo tiempo. Las calles allá afuera están llenas de vida. Los chamacos corren. Los vendedores gritan que ricos tacos al pastor o mezcal para el calor. Pero nada de eso me llega. Es como si viviera en una burbuja de vidrio, transparente, pero irrompible. Veo el mundo, pero no soy parte de él. Y la ironía es que, alguna vez, la vida latía dentro de mí con la misma fuerza que el sonido de un guitarrón. Hoy, las cuerdas de mi corazón parecen haberse roto. La devoción que mi madre me inculcó, la misma que me llevó a ese catecismo, se volvió una prisión silenciosa, una penitencia sin perdón. Rezo que hago es un grito que nadie puede escuchar. Antes de que nos metamos de lleno en esta historia, me encantaría saber tu nombre y desde dónde la estás siguiendo. Cuéntame en los comentarios. Es una inmensa alegría saber que mis vivencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes, aunque Dios te bendiga. Rezo mucho para que esta historia no solo me ayude a mí, sino que también te ayude de alguna forma, te inspire, y para que más gente pueda ser alcanzada y conmovida por esta historia. Te pido de todo corazón que te suscribas al canal y actives la campanita. Órale, eso me ayudará a llegar a más personas. Gracias. La vida me ha enseñado que algunos secretos son como piedras preciosas, demasiado pesadas para cargarlas uno solo. La culpa, el miedo y la vergüenza se volvieron mis compañeros más fieles. Me persiguen, me abrazan en las noches frías y me susurran al oído verdades que ya no quiero escuchar. ¿Y yo? Yo solo soy una viejita cansada, con el corazón lleno de Por eso me siento lista para por fin contarles lo que me pasó, porque al final de cuentas, ¿qué es una vida sin una historia, por dolorosa que sea? Es una oportunidad de liberación, un grito desesperado por sanación. El pueblo de Oaxaca es famoso por su fe, por sus colores vibrantes y por sus tradiciones que honran a los muertos y a los santos. Las fiestas del Día de Muertos. Pero mi fe se partió, y mi vida, que debía ser colorida como los papeles picados de las fiestas, se volvió gris y pálida. Recuerdo a mi madre, Silvia, una mujer con una sonrisa dulce y ojos de acero. Ella sabía cómo manejar al mundo a su antojo, y yo solo era una pieza en ese juego cruel. Su ambición, que parecía tan inocente en ese entonces, me costó mi alegría y mi inocencia. Ella quería un lugar de honor en la iglesia, quería que la familia fuera vista como un ejemplo de devoción. Y para eso, yo sería el sacrificio perfecto. Fui llevada a la iglesia como un borrego al matadero, el padre. Ignacio en su nombre todavía me hace temblar. Una figura imponen, con una voz suave y una mirada que parecía verlo todo. Delante de todos, era el hombre más santo del pueblo. Pero en la oscuridad de esa sala de catecismo era el diablo. ¿Y yo? Yo solo era una niña. Una mocosa de 12 años, con la cabeza llena de sueños de tocar la guitarra y cantar en las fiestas del pueblo. Mis dedos, que debían estar aprendiendo los acordes, fueron forzados a sostener el rosario. La inocencia, que debía ser mi escudo, me fue arrancada, y en su lugar sembraron el miedo y la vergüenza. Todavía hoy, las imágenes de esa época me persiguen. El olor a incienso, las voces de los cánticos, todo me remite a ese lugar de horror. Mi madre, que tanto me amaba,
nunca vio lo que estaba pasando justo bajo sus narices. ¿O será que lo vio y decidió ignorarlo? Ella me decía que el padre solo me estaba preparando para una vida de fe. Elena, mi angelito, me decía, el padre Ignacio te está dando la oportunidad de tener una vida bendecida, de ser digna de Dios. Pero la bendición que él me daba era una maldición. Y la dignidad se transformó en humillación. ¿Y yo, una niña asustada? No podía entender por qué Dios me castigaba de esa manera. Por 7 años fui la sombra de mí misma. Entre los 12 White Laws, 19 años, mi vida se redujo a 2 cosas: el terror y el silencio. En el pueblo era la niña ejemplar, la hija devota. Pero dentro de la casa y en la sala de catecismo, yo era una cáscara vacía, una muñeca dura, trapo que ya no tenía vida. Cuando la música invadía mi alma, recuerdo que cerraba los ojos y fingía que todo estaba bien, pero todo era una farsa. ¿Why me?, preguntó. ¿Cómo puede alguien vivir por tanto tiempo con una mentira tan grande? Y cómo mi padre, un hombre a quien tanto amaba, permitió que eso sucediera. Y la duda más grande de todas, que era lo que mi madre, mi confident, realmente quería. Mi historia no es sobre una heroína que venció el mal. Es sobre una mujer que se perdió, se encogió y que, solo ahora, al final de la vida, quizás tenga la oportunidad de reencontrarse. Mi pasado es un laberinto de dolor y estoy atrapada en él por décadas. Pero, como decía mi abuela, la verdad es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde pasar. Y mi verdad, finalmente, está lista para brotar, para inundar esta casa y el mundo de afuera. La venganza, que parecía ser la única salida, se transformó en un camino de sanación. Y la única persona que puedo salvar soy yo misma. El silencio que me dominó por tanto tiempo ahora será mi voz. A mis 78 años, mi cuerpo es un mapa de todas las tormentas que he enfrentado. Mi piel, castigada por el sol y el tiempo, parece un pergamino antiguo. Cada arruga, una línea de una historia que nunca conté. Las manchas oscuras en mis manos, que siempre están ocupadas con el rosario, son como pequeñas semillas de culpa. Mi cabello, antes negro como la noche de Oaxaca, ahora es una nube plateada. En mis ojos, la tristeza es una compañía tan constante que se volvió un rasgo físico, un reflejo del vacío que llevo dentro de mí. Mi voz, antes llena de melodía, ahora es un susurro ronco, un sonido que rara vez uso. Y, cuando me miro al espejo, veo a una extraña, una anciana que se escondió de sí misma y del mundo por décadas. Ya no me reconozco, y eso me asusta. La vida me moldeó de tal forma que me volví una sombra. Mi existencia se resume a rutinas silenciosas al despertar, rezar, limpiar la casa, preparar una taza de café de olla, sentarme en la mecedora y esperar que el día termine. Mi casa, con sus dolorosos recuerdos, se volvió mi único refugio, mi prisión particular. Tengo miedo de salir, de encontrar a alguien que me reconozca, de tener que fingir que todo está bien. El miedo se volvió mi escudo, mi forma de protegerme de un mundo que me lastimó. Y, por más que quiero, no puedo librarme de él. Se enraizó en mí, como una hierba mala que creció y me sofocó. Pero, antes de ser esta sombra, yo era una muchacha llena de luz. Yo era Elena, la hija de José y Silvia. Amaba la música más que a cualquier cosa, más que a las muñecas, más que a los juegos. El sonido del guitarrón de mi padre, el olor a madera, las cuerdas vibrando, era mi pasión, mi vida. Recuerdo las tardes en que me sentaba con él en el patio y le pedía que me enseñara a tocar. Él, con una sonrisa gentil, me mostraba los acordes, y yo, una niña llena de entusiasmo, aprendía rápido. La música era mi forma de expresarme, de conectarme con el mundo, de mostrar quién realmente era. Mis manos, que hoy sostienen un rosario, estaban hechas para sostener un guitarrón. Yo tenía un sueño. Soñaba con tocar en las fiestas de mi pueblo, con alegrar a la gente con mi música, con ser la voz de la esperanza. Tenía 12 años, pero sabía que era mi destino. Mi vida era un camino florido de notas y melodía, pero en un instante, la flor se marchitó, el camino se perdió y la música se detuvo. La ambición de mi madre me arrebató todo, me arrojó a un agujero.
oscuro, sin música, sin luz, sin aire. ¿Y la peor parte? No sabía por qué. No entendía por qué mi madre me haría pasar por algo tan horrible. Mi madre, Silvia, era una mujer de fe. Una fe, diría yo, exagerada. Ella quería que nuestra familia fuera el ejemplo perfecto de devoción. Quería tener un lugar especial en la iglesia y en la comunidad. Y yo, su única hija, era el instrumento para alcanzar ese objetivo. Ella me dijo, con esa voz dulce y persuasiva, que el padre Ignacio me daría clases de catecismo para que yo pudiera ser la primera en recibir la confirmación. Me convenció de que era un honor, que yo debía sentirme afortunada por tener la atención de un hombre tan santo. Pero lo que ella llamaba bendición era mi infierno particular. Y yo, una niña ingenua, lo acepté todo en silencio. Quería complacer a mi madre. Quería que estuviera orgullosa de mí. La amaba. Y creía que ella solo quería mi bien. Pero a cada día que pasaba en esa sala, me sentía más sucia, más culpable. Pensaba que era mi culpa, que había hecho algo mal para merecer aquello. Me acordaba de mi pasión por el guitarrón, de la sonrisa de mi padre, y me preguntaba si merecía ser feliz. El padre Ignacio era tan gentil delante de la gente y tan cruel cuando estábamos solos. Su dualidad me confundía, y mi inocencia se fue perdiendo, transformándose en miedo. El padre Ignacio se convirtió en mi peor pesadilla, mi trauma. Me enseñaba a rezar y a obedecer a Dios, pero sus actos no tenían nada de divino. La religión como un arma, como una forma de controlarme, y yo, con miedo, con vergüenza, no podía hacer nada. Mi madre me decía que el padre solo me estaba preparando para la vida, pero la verdad era que me estaba destruyendo. Ya no podía tocar el guitarrón. No podía cantar. La música, que era mi pasión, se volvió un dolor insoportable. Me recordaba una vida que ya no tenía. Mi vida se resumió a esconder mi trauma. Cuando mi padre me preguntaba por qué ya no tocaba el guitarrón, le decía que no tenía tiempo, que los estudios del catecismo me consumían. Él me miraba con una mirada triste, y yo me sentía aún más culpable. Le estaba mintiendo al hombre que más amaba. Y eso me corroía por dentro. Y cada día que pasaba en la casa del padre, me sentía más distante de mi familia. Yo era la hija perfecta, pero por dentro estaba completamente rota y nadie lo sabía. Mi padre, José, era mi puerto seguro. Un hombre de pocas palabras, pero con un corazón gigante. Pasaba horas en la terraza, tocando su guitarrón, y yo lo admiraba. Me enseñó sobre la vida, sobre el respeto, sobre la honra, y lo único que quería era que estuviera orgulloso de mí. Pero lo que sentía por él era una mezcla de amor y vergüenza. Tenía vergüenza de quién era, de lo que me había convertido. No quería que descubriera mi secreto, no quería que me viera como yo me veía, sucia, rota, deshonrada. Y así me aislé, me encerré en mí misma, con miedo de que mi verdad saliera a la luz. Mi deseo era volver a ser aquella niña que amaba la música, pero a cada día que pasaba, ese deseo se volvía más distante. El trauma del abuso me hizo renunciar a todo lo que amaba. Me hizo dejar la música, a mi padre, mi vida. Ya no quería ser la hija de nadie. Ya no quería ser la niña devota. Quería huir, quería desaparecer, pero no tenía a dónde ir. Y mi única opción era esconderme en casa, esconderme de todo y de todos. Y así me convertí en doña Elena, la vieja que vive en la casa de paredes agrietadas L.A. Sombra Q. No habla y que no vive. Yo vivía en una mentira. Mi vida era un escenario, y yo era la actriz principal. Fingía ser una persona feliz, una persona de fe, pero por dentro era un huracán de emociones, un caos de dolor y rabia. Y mi madre, Silvia, era la directora de ese teatro. Me decía que era para mi bien, para el bien de la familia, pero en realidad ella solo se importaba a sí misma. Quería poder, quería un lugar en la sociedad. Y para eso me sacrificó. Why mi venganza, que parecía ser la única salida, se volvió mi prisión. Pero la vida me dio una segunda oportunidad, un secreto que estaba escondido, una revelación que lo cambiaría todo. Quería justicia. Quería que el padre Ignacio pagara por lo que me hizo. Quería que mi madre entendiera el dolor que me causó. Pero, ¿cómo podría hacer eso si ni siquiera podía mirar a la gente? Era una cobarde.
Una mujer que se escondió detrás de una vida de reclusión. El tiempo pasó y las heridas, que antes estaban abiertas, se volvieron secas, pero el dolor todavía estaba allí, latente, esperando ser liberado. Y la única forma de liberarme era enfrentar mi pasado, de frente, con valentía. Y la vida, en su infinita sabiduría, me dio la herramienta que necesitaba para hacer eso. La vida me enseñó que el silencio es un arma de doble filo. Nos protege del mundo, pero, al mismo tiempo, nos aprisiona en una celda de soledad y dolor. Mi silencio fue mi elección, mi forma de protegerme del trauma que me consumió por 7 años. Why? La causa de todo ese sufrimiento, mi madre, Silvia. Su ambición, disfrazada de devoción, me puso en las manos del padre Ignacio. La historia que me contaba a mí misma era que yo había aceptado que era mi culpa por haber sido tan ingenua. Creía que mi silencio era la única forma de proteger a mi familia del escándalo, de mantener intacto el honor de mi madre. Y por décadas viví con esa mentira, pero en el fondo yo sabía que mi madre era la verdadera culpable. Ella me entregó, me sacrificó, para su propio beneficio. El trauma del abuso me persiguió por toda mi vida. Se volvió mi problema central, la raíz de todo mi sufrimiento. Me hizo dejar el guitarrón, mi pasión, mis sueños. Me hizo dejarme a mí misma. La vergüenza y la culpa se volvieron mis compañeras, corroyéndome por dentro, transformándome en una cáscara vacía. Ya no podía mirarme al espejo. Ya no podía reconocerme. La niña llena de vida que era, se perdió en un mar de dolor, y no sabía cómo encontrarme de nuevo. De todo, mi madre, la persona en la que más confiaba, me traicionó de la forma más cruel. Ella sabía lo que estaba pasando, pero se mantuvo en silencio para no perder su lugar en la iglesia. Mi vida se volvió una obra de teatro, donde yo era la protagonista de una farsa. Vivía para los demás, para mi familia, para mi pueblo. Fingía ser una persona de fe, una persona feliz, pero a cada rezo que hacía, sentía un sabor amargo en la boca. La religión, que debería ser un consuelo, se volvió mi mayo ere. Dolor en el padre Ignacio, el hombre que me lastimó, era la personificación de la religión para mí, y cada vez que lo veía, mi cuerpo temblaba, mi alma se encogía, y mi rabia hacia él y hacia mi madre crecía cada día, pero no podía hacer nada. Era una prisionera, una esclava de mi propio trauma. Mi mayor conflicto era mi lucha interna entre la necesidad de perdonar y el deseo de venganza. Quería que el padre Ignacio pagara por lo que me hizo. Quería que mi madre sintiera el dolor que me causó. Pero al mismo tiempo sentía que si me vengaba, me estaría volviendo como ellos, una persona llena de odio. Y yo no quería eso. Mi vida ya había sido consumida por el dolor y el miedo. Y no quería que la venganza me consumiera también. Quería paz. Quería liberarme de mi pasado. Pero mi mente y mi corazón estaban en guerra. Y yo, una simple mujer, estaba en medio de ese campo de batalla. Mi miedo a que la verdad saliera a la luz era mi mayor obstáculo. Tenía miedo de que la gente me juzgara, que me vieran como una víctima, o peor, como una mentirosa. Tenía miedo de que mi familia, que ya estaba tan fragmentada, se destrozara por completo. Y yo, una anciana de casi 80 años, ya no tenía fuerzas para enfrentar un escándalo. Lo único que quería era morir en paz, con mi secreto. Pero la vida me dio una última oportunidad, una última chance de liberarme. Y esa oportunidad vino en forma de un diario. El diario de mi madre. Algo que en ese momento me trajo mucho más dolor que alivio. Poirot era mi única esperanza. Recuerdo cada detalle de ese día. La casa de mi madre, llena de polvo y recuerdos, parecía un sepulcro. Y yo, una viuda de un hombre que amé más que a nada, estaba allí para despedirme de ella. Yo, que la odiaba por todo lo que me había hecho pasar, pero que en el fondo la amaba por haber sido mi madre. Y mientras acomodaba sus cosas, encontré una caja de madera, llena de cartas y fotos antiguas. Y en el fondo de la caja, un pequeño diario, con la tapa de cuero gastada y las páginas amarillentas por el tiempo. Un diario que no tenía el valor de abrir, pero que al mismo tiempo me llamaba. Sentía que guardaba la llave de mi pasado, la llave para mi libertad. Y yo, con las manos temblorosas,
Abrí el diario. Cada página que leía era una puñalada en mi corazón. Las palabras de mi madre me cortaban como navajas. Escribía sobre el padre Ignacio, sobre el acuerdo que había hecho con él. Justificaba el abuso como una forma de proteger a la familia, de garantizar nuestro futuro. Me llamaba la hija devota, la hija que hizo el sacrificio para el bien de todos. Y yo, que creía que mi sacrificio era para complacerla, descubrí que solo era una herramienta para su propio beneficio. A ella no le importaba yo, mi dolor, mi trauma. Solo se importaba a sí misma. Y la rabia, que antes era una brasa, se convirtió en un incendio dentro de mí. El diario reveló la verdad detrás de la farsa. Mi madre no era la santa que fingía ser. Era una mujer ambiciosa, dispuesta a todo para alcanzar sus objetivos. Y yo, su hija, era el precio que estaba dispuesta a pagar. Pero el diario no se detuvo allí. Reveló un secreto aún más perturbador. Mi padre, José, descubrió todo. Él sabía lo que el padre Ignacio me estaba haciendo. Sabía de la traición de mi madre. Y yo, que pensaba que mi padre era un cobarde, que no le importaba, descubrí que él también fue una víctima de la manipulación de mi madre, y mi dolor, que antes era una herida abierta, se transformó en una herida aún más profunda. La narrativa del diario era como una bomba de tiempo, lista para estallar. Mi madre, con su escritura calculadora, describía cómo manipuló a mi padre. Lo convenció de que yo había consentido con el abuso para proteger a la familia, que yo era una hija devota. Lo hizo creer que yo era una cómplice, una socia en su juego cruel. Y mi padre, un hombre honrado y reservado, le creyó. Se sintió traicionado, no por mí, sino por su esposa. Why su venganza que yo pensé que nunca había existido fue su forma de protegerse, de protegerse de la mujer que amaba, pero que lo traicionó. Y mi rabia, que antes estaba dirigida a mi madre y al padre, se transformó en una profunda tristeza por mi padre. Finalmente entendí el porqué de su silencio, de su mirada triste, de su distanciamiento. No era un cobarde, era un hombre destrozado. Why su venganza. La venganza de José no fue brutal, como el título del diario insinuaba. Fue silenciosa, emocional, psicológica. Obligó al padre Ignacio a salir del pueblo bajo amenaza, pero mantuvo el secreto para protegerme del escándalo. Se alejó de mi madre, cortó la comunicación, pero permaneció casado con ella, en una prisión de silencio y dolor. Me amó, y su venganza fue una forma de protegerme, de mostrarme su amor. Y yo, que pensaba que me odiaba, descubrí que me amaba más de lo que podría imaginar. Y esa revelación me trajo paz, pero al mismo tiempo un dolor profundo. El dolor de saber que mi padre sufrió en silencio por mí. El dolor de saber que mi madre lo manipuló. El dolor de saber que fui el pivote de todo ese sufrimiento. Mi vida se volvió un enredo de mentiras. Why me pregunto, ¿cómo puedo liberarme de todo esto? Mi casa, que era mi refugio, se volvió el escenario de una tragedia. Y la única forma de liberarme es contar mi historia, de exponerme, de liberarme de las ataduras de mi pasado. Pero tengo miedo. Tengo miedo de que la verdad lastime aún más a la gente que amo. Why me? Camino, que antes era de venganza, ahora es de sanación. Y la única persona que puedo salvar soy yo misma. Mi vida se resume a una única pregunta. ¿Cómo puedo liberarme de mi pasado y vivir en paz? El diario de mi madre me dio la respuesta, pero también me dio una nueva carga. Sé la verdad, pero ¿qué haré con ella? Puedo seguir viviendo en silencio, como una sombra, o puedo liberarme y por fin vivir. Y mi camino de sanación, que antes era una idea lejana, se volvió una necesidad. Sanarme para poder honrar la memoria de mi padre, para perdonar a mi madre y para finalmente encontrar la paz que me fue robada. Y el único camino hacia la libertad es la verdad, por dolorosa que sea. Con el diario de mi madre en las manos, mi vida se transformó en una carrera contra el tiempo. Yo, que viví en silencio por décadas, me vi obligada a enfrentar mi pasado, a desentrañar los secretos que me persiguieron por tanto tiempo. A cada página que leía, el nudo en mi garganta se apretaba. Estaba descubriendo la verdad sobre la traición de mi madre, sobre el dolor de mi padre y sobre mi propia cobardía. El conflicto,
que antes era interno, se volvió una guerra contra las mentiras que me rodearon por toda mi vida. Ya no podía esconderme, no podía llorar. Tenía que enfrentar mi dolor de frente para poder liberarme, y para eso sabía que mi camino no sería fácil y que tendría que tomar decisiones difíciles. El diario revelaba la compleja telaraña de mentiras que mi madre tejió. Solo sabía del abuso, sino que también usó la situación para su propio beneficio, justificando el acto como un acuerdo que beneficiaría a la familia. La frialdad de sus palabras me cortaba más hondo que cualquier cuchilla. Ella veía mi inocencia no como algo a ser protegido, sino como una moneda de cambio. Y, al leer sobre la forma en que manipuló a mi padre, el dolor de la traición se mezcló con una tristeza abrumadora por él. Él no fue un cómplice, sino una víctima de la mujer que amaba. La rabia que sentía por mi madre ahora era un odio frío y calculado, y mi tristeza por mi padre se volvió una necesidad de honrar su memoria. Mi padre, José, un hombre honrado y reservado, descubrió lo que estaba sucediendo, y su reacción no fue la que yo esperaba. No me confrontó, no me preguntó el porqué de mi silencio. Él confrontó a mi madre, pero ella, una maestra en el arte de la manipulación, lo convenció de que yo había consentido con la situación para proteger a la familia. Mi padre, Q, me amaba incondicionalmente, creyó en su esposa. Se sintió traicionado por mí, por su hija y por su esposa, y su venganza no fue brutal, sino silenciosa. Hizo que el padre Ignacio saliera del pueblo bajo amenaza, pero mantuvo el secreto para protegerme del escándalo. Su dolor se transformó en un aislamiento profundo, en una soledad que cargó hasta el final de su vida. Y yo, que lo juzgué, que lo odié en silencio, descubrí su verdad. Para Lieberharm. Necesitaba entender lo que mi padre sintió. El diario de mi madre era la llave para su dolor, para su soledad. Me reveló a un hombre que se sintió traicionado, que no sabía cómo lidiar con su sufrimiento. Se distanció de mi madre, pero continuó amándome, y su dolor se manifestó en silencio. Nunca más tocó su guitarrón, nunca más me miró a los ojos. Se volvió una sombra en nuestra casa, y yo, que no entendía su sufrimiento, lo juzgué. Su dolor se volvió el mío, y mi silencio se volvió el de él al mí. Volví lo que más temía a mi madre. Una mujer que vivió en silencio, con miedo de que la verdad saliera a la luz, y yo ya no quería vivir así. El conflicto se intensificó cuando decidí contar la verdad. Ya no podía vivir con el peso de este secreto. No podía seguir honrando las mentiras de mi madre. Decidí que mi venganza sería la verdad sobre el abuso, sobre la traición, sobre el dolor de mi padre. La verdad sería mi arma, mi forma de liberarme. Pero el miedo me consumía. Tenía miedo de que la gente me juzgara, de que mi familia... Tenía miedo de que la verdad me lastimara aún más. Pero a cada paso que daba, a cada página que leía, mi miedo se transformaba en valentía. Mi camino, que antes era una búsqueda de venganza, se volvió una búsqueda de justicia y paz. Lo primero que hice fue romper el silencio con mi propio pasado. Tomé las fotos antiguas, las cartas, y reviví cada momento de mi vida. Me acordé de la niña que amaba el guitarrón, de la niña que se perdió en un mundo de dolor. Lori Greitme. Desesperé, y en medio de mi desesperación, me acordé de quién era Antistay Tudu. Me acordé de mi pasión mi alegría, y entendí que la única forma de liberarme era perdonar. Perdonarme a mí misma, perdonar a mi madre y perdonar al padre Ignacio. El perdón no era para ellos, sino para mí. Era mi forma de liberarme, de sanarme. Mi camino de perdón comenzó con mi madre. Fui a su tumba y lloré. Grité, la llamé de todas las formas. Y, en medio de mi desesperación, la perdoné. No por ella, sino por mí. La perdoné por traicionarme, por entregarme, por hacerme sufrir. La perdoné por haber sido una mujer ambiciosa, dispuesta a todo para alcanzar sus objetivos. Y, al perdonarla, sentí un peso salir de mis hombros. Ya no la odiaba. Sentía lástima, una profunda lástima. Ella fue una mujer que vivió en una prisión que ella misma construyó, y su muerte fue su liberación, y la mía, mi perdón. Y,
Frente a la tumba de mi padre, dejé una ofrenda de cempasúchil, la flor que honra a los muertos y la estatuilla de barro que tanto me recuerda a él. Mi siguiente parada fue el padre Ignacio. Ya no estaba en el pueblo, pero su memoria aún me acosaba. Fui a la iglesia, la misma iglesia donde me lastimó, y recé. Recé por él, por su alma, recé por perdón, recé por mí. Me acordé de todos los años que viví en silencio, de todas las noches que lloré, de todos los momentos que perdí, y entendí que el perdón no es olvidar, sino aceptar. Aceptar lo que pasó y seguir adelante. Guayao, una anciana de 78 años, por fin me sentí libre, libre de las cadenas de mi pasado, libre del miedo, libre de la rabia. Y yo, que creía que mi problema central era el trauma del abuso, descubrí que era mi propia cobardía. Mi cobardía de no haber hablado, de no haberme defendido. Y el diario de mi madre me dio la oportunidad de cambiar, de liberarme. Me dio la oportunidad de ser la heroína de mi propia historia, de finalmente ser la persona que siempre quise ser. Y mi camino, que antes era una búsqueda de venganza, se volvió una búsqueda de mí misma. Why me pregunto, si no hubiera encontrado el diario, ¿cómo sería mi vida? Todavía estaría en silencio, todavía estaría viviendo en una prisión de dolor. Pero la vida me dio una segunda oportunidad y no la voy a desperdiciar. El conflicto que antes me consumía se volvió mi fuerza. Me volví una mujer más fuerte, más valiente. Me volví doña Elena, la mujer que se liberó de su pasado. Y mi siguiente paso era el más importante de todos. Necesitaba honrar la memoria de mi padre. Necesitaba mostrarle que su venganza, su silencio, no fue en vano. Necesitaba sanarme para poder honrarlo, para poder mostrarle que su hija por fin es libre. Y mi camino, que antes era de dolor, se volvió un camino de amor. Y el amor, como decía mi abuela, es lo único que puede sanar el corazón de un ser humano. Me siento agradecida de que estén conmigo en este camino. Con cada comentario, cada palabra de apoyo, me siento más fuerte, más amada. Seguir a es como si, con cada comentario, un pedacito de mi dolor se transformara en esperanza. Si te identificas con mi historia, o si esta historia te está inspirando, por favor, dime en los comentarios. Saber que no estoy sola, que hay gente que me entiende, me da la fuerza para continuar. Y si todavía no te has suscrito, suscríbete. Tu suscripción es mi incentivo, mi forma de saber que mi historia está tocando corazones. Mi vida se resumió a una búsqueda de venganza, pero la estatuilla de barro me mostró que el camino a la libertad es el perdón. Y el perdón, como decía mi abuela, es el primer paso hacia la libertad. Y yo, una anciana de 78 años, por fin me sentí libre. Libre para llorar, para gritar, para vivir. Libre para ser yo misma. La vida me dio una segunda oportunidad y no la voy a desperdiciar. Why Me Historia, que antes era sobre un secreto, se volvió una historia sobre la vida que perdí y la vida que voy a vivir. El punto de inflexión me mostró que la vida está llena de sorpresas, de vueltas. Yo, que pensaba que mi vida había acabado, descubrí que apenas estaba empezando. Yo, que me escondí del mundo, decidí que era hora de mostrarme. Yo, que me perdí en un mar de dolor, me encontré en un océano de esperanza. Why Me Historia, que antes era sobre un secreto, se volvió una historia sobre la vida que perdí y la vida que voy a vivir. Mi camino de sanación, que empezó con el descubrimiento de la estatuilla de barro, me llevó a una decisión que nunca pensé que tomaría. Ya no quería ser una sombra, una mujer que vivía en silencio. Quería justicia. No por venganza, sino por paz. Y la única forma de encontrar esa paz era rompiendo el silencio que me consumió por tanto tiempo. Decidí que era hora de buscar a la familia del padre Ignacio y contarles la verdad. No para lastimarlos, sino para liberarme, para que la verdad pudiera finalmente salir a la luz. Y, con el corazón en la mano, empecé mi camino. Yo, una anciana de 78 años, que por décadas me escondí del mundo, estaba por fin lista para mostrarme. Con la ayuda de un vecino, encontré la dirección de la familia del padre Ignacio. La casa era humilde, pero llena de vida. Una mujer, su hija y su nieto me recibieron con sonrisas. No sabían quién era yo, pero mi presencia los intrigó. Y,
con la voz temblorosa, empecé mi historia. Hablé sobre el abuso, sobre el trauma, sobre el silencio que me consumió por tanto tiempo. La mujer, la hija del padre, me miró con ojos de tristeza. De dolor me dijo que el padre, al final de su vida, vivió en profunda melancolía, que no hablaba, no vivía, y me dijo que su única obsesión era la música que escuchaba cuando era joven, la música que me robó. Y yo, que pensaba que él era un monstruo, descubrí que él también fue una víctima de su propia maldad. Pagó por sus pecados no con la muerte, sino con el dolor de tener que vivir con su crimen. Mi confesión no fue para lastimarlos, sino para liberarme. Why? La historia de la familia del padre Ignacio sentí una profunda compasión. Ellos también fueron víctimas de un hombre que se perdió en su propia oscuridad. Why mi venganza, que antes era una búsqueda de venganza, se volvió una búsqueda de perdón. Los perdoné no por ellos, sino por mí. Los perdoné por ser la familia de un hombre que me lastimó y ellos me perdonaron por ser la mujer que rompió el silencio. Y, al salir de la casa, sentí un peso salir de mis hombros. Ya no estaba sola. Tenía mi libertad. Mi camino de sanación me llevó a la tumba de mis padres. Yo, que por años me rehusé a visitarlos, volví con el corazón lleno de amor y perdón. Dejé una flor en la tumba de mi madre, una flor para el perdón. La perdoné por su ambición, por su traición. La perdoné por haber sido una mujer que se perdió en sus propias mentiras. Y yo, que la odiaba, sentí una profunda lástima. Vivió en una prisión que ella misma construyó. ¿Y su muerte fue su liberación, Ann, y la mía? ¿Mi perdón? Why? Frente a la tumba de mi padre, dejé la estatuilla de barro, la estatuilla de un músico tocando un guitarrón. Lo honré, lo amé, lo perdoné. Y yo, que lo juzgué por años, me perdoné por haber sido tan ciega. Después de salir del cementerio, volví a casa y con las manos temblorosas, tomé el guitarrón de mi padre, que estaba guardado en un armario. La madera, gastada por el tiempo, parecía viva en mis manos. El olor a madera y a tiempo me invadió, me abrazó, me dio valor. Me acordé de los acordes. Kyumi on Seino, de las melodías que tocaba. Y, con el corazón lleno de emoción, empecé a tocar. Y la música, que había perdido por tanto tiempo, volvió. Las notas salían de mi guitarrón, de mi alma. Y, a cada nota que tocaba, me sentía más libre, más viva. La música se volvió mi voz, mi grito de libertad. Y yo, una anciana de 78 años, me sentí como una niña que por fin estaba volviendo a casa. Mi camino, que antes era de dolor, se volvió un camino de sanación. Yo, que me escondí del mundo, decidí que era hora de mostrarme. Why? Mi historia, que antes era sobre un secreto, se volvió una historia sobre la vida que perdí y la vida que voy a vivir. La escena final muestra a doña Elena sentada en el porche de su casa, tocando su guitarrón y sonriendo. Ya no es la sombra que era, es una mujer libre, una mujer que se liberó de su pasado. Su camino la lleva de víctima a sobreviviente y aprende que la venganza más poderosa es su propia sanación. Y su música, que antes era un dolor, se volvió su voz, su libertad. El sonido del guitarrón resuena por el pueblo, y la gente, que antes le temía, ahora la respeta. No saben su historia, pero saben que su música es su verdad. Y su música, que antes era un dolor, se volvió su voz, su libertad. Su camino, que antes era de dolor, se volvió un camino de sanación. Y su música, que antes era un dolor, se volvió su voz, su libertad. Mi historia es una lección de vida, una lección sobre la importancia de hablar, de liberarse, de vivir en mi camino que antes era de dolor, se volvió un camino de sanación. Why mi venganza? Fue mi propia sanación. Mi venganza fue mi propia libertad. Mi historia es sobre la vida, sobre el perdón, sobre la sanación. Yo, una anciana de 78 años, me liberé de mi pasado. Y si tú que me estás escuchando estás en una situación parecida, que sepas que tu historia es tu mayor arma. No te escondas. No tengas miedo. Habla, grita, vive. Tu libertad está en tu voz.